Mi nombre es Clara Hayes. Cuando me casé con Ethan Cole, omití mencionar que yo era, a todos los efectos, una mujer económicamente independiente. Mi abuela, June, me había dejado una cartera de 3 propiedades en Chicago, todas pagadas en su totalidad. Guardé este hecho para mí, un secreto pequeño y pulido, aferrado con fuerza en la palma de mi mano. Y gracias a Dios que lo hice. Porque una semana después de regresar de nuestra luna de miel, mi suegra, Eleanor, apareció en nuestra puerta con un notario a cuestas y un brillo depredador en la mirada. La sonrisita en su rostro cuando abrí la puerta era la personificación de la certeza triunfante. No duraría toda la tarde. Mi abuela, June, se forjó en una era que esperaba que las mujeres fueran decorativas. Nacida en 1935, le dijeron que su valor residía en un buen matrimonio, no en una buena mente. Ella los desafió a todos. Cuando mi abuelo murió repentinamente en 1963, dejándola con 2 hijos pequeños y una indemnización del seguro que era un insulto a su vida, el mundo esperaba que encontrara un nuevo marido para asegurar su futuro. En lugar de eso, aceptó un trabajo de secretaria en una firma inmobiliaria en el Loop. Nunca, jamás, me decía durante el café y los cones del domingo en su casa de piedra rojiza de Old Town, pongas tu seguridad en manos de otra persona, Clara. Ni siquiera en las manos de alguien a quien amas. Es un préstamo, no un regalo, y el interés es tu independencia. En esa firma, no solo escribía memorandos, observaba. Escuchaba. Aprendió los ritmos de la ciudad, el flujo y reflujo de su valor. Vio un patrón que otros pasaron por alto, el inevitable avance hacia el oeste y el norte de la ciudad. Cuando el mercado se debilitó a principios de los 70, tomó sus escasos ahorros y el dinero del seguro de mi abuelo y compró su primera propiedad, la misma casa de piedra rojiza en la que nos sentábamos, entonces considerada en un barrio en declive. A lo largo de las décadas, repitió la estrategia, comprando cuando el miedo era alto y los precios bajos. Sabía que ella vivía cómodamente, pero no tenía idea del silencioso imperio que había construido hasta que se fue. Su cáncer fue un ladrón rápido y brutal, que nos la robó en 6 cortos meses. Me mudé a su habitación de invitados, y mi vida se redujo al tamaño de sus necesidades. En esas tardes silenciosas a la luz de la lámpara, comenzó a compartir más. He construido algo, Clara, dijo una noche, con la voz debilitada por la enfermedad mientras veíamos encenderse las luces de la ciudad desde su balcón. Y pronto será tuyo. Sé inteligente con ello. Sé más inteligente de lo que yo tuve que ser. Pensé que se refería a la casa de piedra rojiza, quizás a una cuenta de ahorros. Estaba equivocada. La lectura de su testamento fue un asunto tranquilo en una oficina con paneles de madera en el centro. Su abogado, un hombre amable y anciano llamado Sr. Davis, deslizó una gruesa carpeta sobre la mesa de caoba. A mi nieta, Clara Hayes, leyó, le lego mi cartera inmobiliaria completa, que consta de 3 propiedades. Mis manos temblaron al abrir la carpeta. Dentro estaban las escrituras de 3 apartamentos en Chicago libres de deudas. Había un espacioso condominio de 2 dormitorios en un rascacielos de Gold Coast con vistas panorámicas al lago, valorado en casi $1 millón. Un condominio elegante y moderno en Streeterville, con vistas al río, valorado en aún más. Y finalmente, la casa de piedra rojiza de Old Town donde ella había vivido, mi santuario de recuerdos de la infancia, con un valor considerable por sí misma. Los 2 primeros estaban alquilados a inquilinos a largo plazo, generando un ingreso mensual combinado que superaba mi sueldo de editora. Su abuela, dijo el Sr. Davis con una sonrisa amable, era una mujer excepcionalmente astuta. Quería que tuvieras una base que nadie pudiera arrebatarte. En el torbellino de papeleo que siguió, decidí mantener mi herencia en secreto. Las relaciones pasadas habían sido duros tutores. Un exnovio había visto mi cuenta de ahorros como un recurso común, pidiendo prestados miles sin preguntar. Otro, sutilmente, me hizo sentir culpable para que yo asumiera nuestros gastos compartidos cuando descubrió que yo ganaba más que él. Estas experiencias habían construido una fortaleza alrededor de mi corazón financiero. Conocí a Ethan 6 meses después del fallecimiento de la abuela June. Era un ejecutivo de marketing en la empresa de su familia, Cole & Associates. Era encantador, motivado y poseía una amabilidad que parecía contradecir la formidable reputación de su familia.
Nos enamoramos intensa y rápidamente, un romance vertiginoso alimentado por un amor compartido por los recorridos arquitectónicos en barco y los debates nocturnos sobre la pizza estilo Chicago. Él sabía que yo vivía en la casa de mi abuela, nunca se le ocurrió preguntar si había algo más. No era una mentira, no exactamente. Era una omisión, un detalle que me guardé en reserva hasta estar segura de que nuestra base estaba construida sobre algo más sustancial que el romance. A veces, en plena noche, me quedaba despierta, con el peso del secreto oprimiéndome el pecho. ¿Estaba construyendo nuestro matrimonio sobre una falla de engaño? ¿O estaba honrando el legado de mi abuela? En esos momentos, casi podía oír su voz, tan clara como el repique del puente de Michigan Avenue: la independencia económica no es una moneda de cambio, Clara. Es tu columna vertebral. Ethan me propuso matrimonio en la víspera de Año Nuevo bajo las brillantes luces del Millennium Park, con un diamante de herencia familiar en una moderna banda de platino. No puedo esperar a construir un futuro contigo, dijo, y yo dije que sí sin un ápice de duda. Esa noche, celebrando en mi apartamento, el apartamento de la abuela June, las palabras de mi secreto casi se derramaron con el champán. Pero algo me detuvo. Un susurro de cautela. El fantasma de mi abuela, quizás, montando guardia. La familia de Ethan, los Cole, eran de otra especie. Su padre, Arthur, había construido la firma de marketing desde cero. Su madre, Eleanor, provenía de dinero de rancio abolengo de la North Shore y nunca había trabajado un día en su vida, su tiempo lo ocupaban las juntas de caridad y el mantenimiento de la posición social de la familia. Los conocí en su extensa mansión de Kenilworth, un lugar de céspedes cuidados y riqueza silenciosa y heredada. Eleanor me saludó con besos al aire que nunca tocaron mis mejillas y una mirada que me evaluó de la cabeza a los pies. Así que, Clara, dijo, con una voz suave como plata pulida. Ethan nos dice que trabajas en el mundo editorial. ¡Qué pintoresco! A lo largo de la velada, me sometió a un interrogatorio suave pero implacable, sus preguntas girando en torno a mis finanzas, mi familia, mis ambiciones. ¿Y vives en la vieja casa de piedra rojiza de tu abuela? Qué bonito mantenerla en la familia, comentó, un sondeo sutil para obtener más información. Di respuestas vagas y educadas, con una creciente inquietud retorciéndose en mi estómago. Estaba profundamente agradecida por mi silencio. La planificación de la boda fue una guerra silenciosa. Eleanor imaginaba un gran evento en la Fourth Presbyterian Church con una recepción para 500 en The Drake. Yo quería una ceremonia íntima en el Chicago Cultural Center. Llegamos a un acuerdo, pero cada decisión se sentía como una concesión por mi parte. La tensión fue un tercero en nuestro compromiso. El día de nuestra boda, mientras Ethan tomaba mis manos en el altar, sus votos fueron lo único que pareció real. Acordamos mantener nuestras finanzas separadas, aportando dinero a una cuenta conjunta para los gastos del hogar. Así es como lo hacen mis padres, explicó Ethan. Mamá tiene su fideicomiso familiar, papá tiene el negocio. A ellos les funciona. Esto me dio una medida de alivio, aunque una pequeña parte cínica de mí se preguntaba cuán separadas estaban realmente sus finanzas. Las primeras semanas de matrimonio fueron maravillosas. Pasamos la luna de miel en Italia y regresamos a nuestro hogar en Old Town. Ethan vendió su estéril apartamento de soltero en el West Loop y usamos las ganancias para renovar la cocina con esmero. Fue durante estas renovaciones cuando apareció la primera señal de alerta. Cuando tengamos hijos, necesitaremos más espacio, obviamente, dijo Ethan, señalando una pared. Podríamos derribar esto, abrirlo todo. Mis padres siempre dijeron que cada generación tiene que construir sobre lo que la anterior proporcionó. Deberíamos aspirar a hacerlo aún mejor. La suposición casual de que mi casa heredada era un mero trampolín, un activo inicial para ser apalancado para nuestro futuro, me provocó un escalofrío. No había codicia en su voz, sino una expectativa profundamente arraigada, un eco de la filosofía de Eleanor. El inquilino del condominio de Gold Coast necesitaba un nuevo calentador de agua. Los impuestos de la propiedad de Streeterville vencían. Lo manejé todo en silencio, con los ingresos del alquiler fluyendo a una cuenta separada, un río secreto de seguridad. Pero el silencio creaba su propia presión. ¿Era yo una administradora prudente o una esposa engañosa? Eleanor comenzó una rutina de visitas dominicales semanales, llegando a las 2 en punto, siempre con un regalo que también era una crítica.
Un costoso juego de paños de cocina porque los nuestros eran tan básicos. Un cojín de seda para añadir un muy necesario toque de color. Sus visitas eran una clase magistral de agresión pasiva, que siempre concluían con preguntas incisivas sobre nuestro futuro. El mundo editorial es tan precario, querida, reflexionó una tarde. ¿Has pensado en un puesto en Cole y Associates? Es importante que los nietos de Bennett tengan lo mejor de lo mejor. El punto de quiebre llegó en una cena familiar. Arthur estaba discutiendo un acuerdo inmobiliario comercial. Basándome en los conocimientos que había adquirido al gestionar mi propia pequeña cartera, hice un comentario informado sobre las variaciones de zonificación en el área. Los ojos de Eleanor se entrecerraron. Pareces saber mucho de bienes raíces para ser una editora de libros, Clara. Sentí un sofoco. He aprendido un poco al administrar la casa de piedra rojiza de la abuela y al tratar con la asociación de condominios. Asociación de condominios, repitió ella, con voz afilada. Pensé que vivías en una casa de piedra rojiza. Se me heló la sangre. La casa de Old Town era una casa unifamiliar de piedra rojiza. Las otras dos eran condominios. Un lapsus linguae, un error fatal. Sí, por supuesto. Es solo que, técnicamente es parte de una asociación histórica que funciona como una, balbuceé, cambiando rápidamente de tema. Pero el daño estaba hecho. La semilla de la sospecha había sido plantada en tierra fértil. Una semana después, llegué a casa temprano y la oí hablar por teléfono en nuestra sala de estar, su voz un murmullo bajo y urgente. Sí, necesito una búsqueda completa de activos del patrimonio de June Hayes, estaba diciendo. Registros de propiedad, archivos testamentarios, todo. Tengo una fuente que sugiere que hay más que una sola propiedad. Es una cuestión de seguridad familiar. Me quedé helada en el pasillo, con el corazón martilleando contra mis costillas. Me estaba investigando. Cuando confronté a Ethan, le restó importancia. Estás siendo paranoica. Mamá solo está siendo mamá. ¿Es protectora? ¿Protectora? Ethan, está contratando a alguien para que investigue las finanzas de mi abuela muerta. Solo está cuidando de nosotros, insistió él, pero su defensa fue débil. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en la oficina del señor Davis. Necesito hacer que mi herencia sea intocable, dije, con la voz temblando de furia. Él asintió sombríamente. Su abuela anticipó esto. Las propiedades ya están en un fideicomiso contigo como única beneficiaria y fideicomisaria. Pero podemos reforzarlo. Durante los días siguientes, construimos una fortaleza legal alrededor de mis activos, un fideicomiso blindado que estaba legalmente protegido contra cualquier reclamación matrimonial. La tensión en casa era sofocante. Las visitas de Eleanor se hicieron más frecuentes, sus preguntas más incisivas. Ethan, atrapado entre su esposa y su madre, se volvió defensivo y distante. Empezaba a temer haberme casado con un hombre que nunca sería verdaderamente mi compañero, sino un enviado vitalicio de su madre. Ethan se fue a un viaje de negocios de una semana a Nueva York un lunes. Intenta almorzar con mamá, sugirió. Quizás ustedes dos puedan conectar. Sonreí débilmente, anhelando en secreto el respiro. La paz duró menos de 48 horas. El miércoles por la tarde, sonó el timbre. Era Eleanor, vestida con un elegante traje de Chanel, una visión de hostilidad costosa. A su lado había un hombre de aspecto apocado con un traje arrugado, agarrando un maletín de cuero. Clara, cariño, arrulló, pasando a mi lado con aire arrogante para entrar en el vestíbulo. Espero que no interrumpamos. Este es el señor Peterson, el notario de nuestra familia. Tenemos algunos asuntos familiares importantes que discutir. Estoy en una llamada de trabajo, mentí, plantándome en mi sitio. Esto no llevará un momento, dijo, acomodándose en mi sofá como si fuera suyo. Se trata de asegurar el futuro de la familia. Hizo un gesto al señor Peterson, quien abrió su maletín y extendió una pila de documentos sobre la mesa de centro. Como sabes, todos los activos de la familia Cole se mantienen en nuestro fideicomiso maestro. Proporciona inmensos beneficios fiscales y garantiza que todo se gestione profesionalmente. Una calma glacial se apoderó de mí. ¿Y cómo me concierne esto? Su sonrisa era una línea fina y pintada. Bueno,
como esposa de Ethan, ahora eres una Cole. Y nos hemos enterado de ciertos activos que posees y que no están debidamente protegidos. Investigaste mi herencia, afirmé, con voz plana. Hice averiguaciones, resopló ella. Es el procedimiento estándar. Parece que tu abuela fue toda una pequeña acumuladora. 3 propiedades. Impresionante, para una secretaria. La condescendencia en su voz fue una cerilla encendida, pero contuve mi temperamento. Los asuntos de mi abuela son privados. Nada es privado cuando la seguridad familiar está en juego, replicó. Estos documentos simplemente transfieren tus propiedades al fideicomiso familiar Cole. Seguirás siendo beneficiaria, por supuesto, pero todo será gestionado por nuestra gente. Es lo mejor. El señor Peterson deslizó los papeles hacia mí. Si tan solo firma aquí, y aquí. Tomé la primera página. El lenguaje legal era denso, pero la intención era clara como el cristal: estaría cediendo el control de mi herencia a un fideicomiso gestionado por Arthur y Eleanor Cole. ¿Ethan aprobó esto?, pregunté, mirándola directamente a los ojos. Un destello de molestia cruzó su rostro. Ethan comprende sus obligaciones. Sabe que es mejor dejar estos asuntos en nuestras manos. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Ethan. Respondí, poniéndolo en altavoz. Hola, ¿todo bien?, preguntó. Mamá me envió un mensaje diciendo que iba a dejar unas fotos. Miré a Eleanor, cuya sonrisa no vaciló. Tu madre está aquí, dije, con voz firme. Con un notario. Ha traído documentos para que firme, transfiriendo toda mi herencia al fideicomiso familiar Cole. El silencio en la línea fue profundo. ¿Qué herencia?, preguntó finalmente Ethan. Eleanor intervino. Ethan, cariño, solo le estaba explicando a Clara los beneficios de una gestión de activos adecuada. Parece que su abuela le dejó una cartera considerable. 3 propiedades valiosas. 3 propiedades. La voz de Ethan era una mezcla de conmoción y confusión. Clara, ¿de qué está hablando? Mi abuela me dejó esta casa de piedra rojiza y otros 2 condominios de inversión, expliqué. Son activos prematrimoniales, mantenidos en un fideicomiso separado. Y nunca me lo dijiste. El dolor en su voz fue un golpe físico. Podemos hablar de eso más tarde, dije con firmeza. Ahora mismo, quiero saber si sabías que tu madre iba a tenderme una emboscada con un notario mientras estabas fuera de la ciudad. Otra pausa, esta vez más larga. Mamá, ¿qué estás haciendo? Su compostura finalmente se resquebrajó. Estoy protegiendo a esta familia, Ethan, como siempre lo he hecho. Estos activos deben estar bajo el nombre de Cole. Vuelvo a casa, dijo Ethan, con voz cortante. Mamá, no hagas nada. Colgó. La máscara de civilidad de Eleanor se desvaneció por completo. Me has puesto en una posición muy difícil, dijo, su voz goteando hielo. Tu secretismo ha creado una grave brecha de confianza. Mi independencia económica no es una brecha de confianza, repliqué. Mi abuela me enseñó que es una necesidad. Ya veremos qué piensa Ethan sobre eso, dijo, recogiendo su bolso. Al salir por la puerta, se giró. Piénsalo muy bien, Clara. Negarte a unirte financieramente a la familia podría tener serias consecuencias para tu futuro con mi hijo. Era una amenaza, velada en el lenguaje de la preocupación. En el momento en que la puerta se cerró, sentí una oleada de furia fría, seguida rápidamente por una extraña sensación de vindicación. Las advertencias de mi abuela no habían sido la paranoia de una época pasada, habían sido una profecía. Ethan llegó al día siguiente, su rostro una máscara de agotamiento y traición. Deberías habérmelo dicho, fueron sus primeras palabras. Tienes razón, dije. Debería haberlo hecho. Pero eso no excusa lo que hizo tu madre. Nuestra consiguiente pelea fue un asunto brutal y circular. Él se sentía engañado por mi secreto, yo me sentía violada por el plan de su madre. Él me acusó de no confiar en él, yo lo acusé de no protegerme. En cuestión de días, comenzó la campaña de presión. Su hermana, Tracy, llegó con una caja de pasteles y una lección sobre la sabiduría de unirse al fideicomiso familiar. Su padre, Arthur,
Lo llevó a almorzar y le informó que su puesto en la empresa estaba siendo redefinido, con un recorte salarial significativo a menos que estuviera dispuesto a aceptar un agotador calendario de viajes. Estaban apretando las tuercas. Nuestro matrimonio comenzó a fracturarse. Dormíamos en habitaciones separadas. Las conversaciones eran cortantes y funcionales. Una noche, después de una cena en silencio sepulcral, Ethan finalmente se quebró. No es la primera vez, dijo, mirando su vaso de whisky. Mi tía Beatrice, la hermana de papá. Se casó con un hombre que mamá no aprobaba. Beatrice había heredado unas valiosas obras de arte de nuestra abuela. Mamá intentó lo mismo, insistió en que el arte se colocara en el fideicomiso familiar. ¿Qué pasó?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Beatrice se negó. En 6 meses, la empresa de construcción de su marido perdió todos y cada uno de sus contratos corporativos, todos los cuales estaban vinculados a los clientes de mi padre. Casi se arruinaron. Se mudaron a Oregón. Nunca los vemos. La crueldad calculada del asunto me dejó sin aliento. ¿Y tú estuviste de acuerdo con eso? Finalmente me miró a los ojos, y por primera vez, no vi un reflejo de su madre, sino un profundo dolor personal. No, dijo. Nunca he estado de acuerdo con eso. Pero siempre ha sido más fácil seguir la corriente que luchar. Hasta que llegaste tú. Esa confesión fue el punto de inflexión. Al día siguiente, sugerí terapia de pareja. Ethan aceptó sin dudarlo. En el silencio estéril del consultorio del terapeuta, la verdad comenzó a desentrañarse. Ethan habló de una infancia donde el amor y la aprobación eran transaccionales, donde el dinero era una herramienta de control, ejercido con precisión quirúrgica por su madre. No quiero vivir así, admitió, con la voz embargada por la emoción. Vi a mi padre apaciguarla toda mi vida para mantener la paz. Juré que nunca sería ese hombre. Esa noche, por primera vez en semanas, nos acostamos juntos en la cama. Abrí mi portátil y saqué los archivos de las 3 propiedades, los documentos del fideicomiso, las escrituras, los extractos de alquiler, los registros de impuestos. Esto es, dije en voz baja. Esto es lo que ella quería. Él estudió los números en silencio. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó de nuevo, pero esta vez, la acusación había desaparecido, reemplazada por un genuino deseo de comprender. Por ellos, dije, con la voz quebrada. Porque vi cómo usan el dinero, y tuve miedo. Tenía miedo de que se convirtiera en un arma entre nosotros también. Me tomó la mano. Necesitamos establecer algunos límites, dijo, con la mandíbula tensa con una resolución que nunca antes había visto. Juntos. Al día siguiente, Ethan llamó a su madre y le pidió que viniera. ¿Sola? Ella llegó, impecablemente vestida, con una expresión de paciencia cansada, como si se preparara para lidiar con 2 niños difíciles. La sentamos en el sofá, con nosotros 2 en sillas opuestas, un frente unido. Hemos tomado una decisión, comenzó Ethan, su voz tranquila y firme. La herencia de Clara permanecerá en su propio fideicomiso. Punto. Eleanor comenzó a protestar, pero Ethan levantó una mano. Segundo, nuestro matrimonio es una sociedad, no una subsidiaria de Cole y Associates. Tu participación en nuestras finanzas termina hoy. No tienes idea de lo que estás haciendo, espetó, volviéndose hacia mí. Lo has envenenado contra su propia familia. Mamá, esto no se trata de Clara, dijo Ethan. Se trata de respeto. Contrataste a un investigador privado para que investigara las finanzas de mi esposa y luego intentaste coaccionarla para que cediera sus activos. Eso no es aceptable. Su compostura finalmente se hizo añicos. Esas propiedades deberían estar bajo el control de la familia. ¿Tienes idea de lo que podríamos haber hecho con esa garantía? La expansión del negocio que tu padre ha estado planeando. Así que eso es, dije, la última pieza encajó en su lugar. No querías proteger mis activos. Querías apalancarlos. Ethan se inclinó hacia adelante. ¿Está la empresa en problemas, mamá? ¿Papá está apostando de nuevo? El destello de pánico absoluto en los ojos de Eleanor fue toda la confirmación que necesitábamos. La fachada cuidadosamente construida de la poderosa matriarca Cole se desmoronó en polvo, revelando a una mujer desesperada y asustada.
Ha perdido casi $700.000, susurró, las palabras saliendo a borbotones. La empresa está apalancada hasta el límite. Los bancos no nos darán otro préstamo sin más garantía. De repente, su malicia cobró un sentido enfermizo. Era el arrebato frenético de una mujer que se ahoga. Estamos dispuestos a ayudar, dije, las palabras sorprendiéndome tanto a mí como a ella. Pero bajo nuestros términos. Durante la siguiente hora, los expusimos. Arthur tenía que entrar en un programa de tratamiento real para su adicción al juego. Ethan renunciaría a la empresa familiar para aceptar un puesto que le habían ofrecido en una firma rival. Y ambos tenían que ceder el control financiero de la empresa a un especialista profesional en reestructuración de empresas. Por último, Eleanor me debía una disculpa. Para mi asombro, se derrumbó, no con lágrimas de frustración, sino de genuina desesperación. Solo intentaba mantenerlo todo unido, sollozó. Es la única forma que conozco. En los meses siguientes, una frágil nueva realidad comenzó a tomar forma. Arthur entró en tratamiento. Ethan prosperó en su nuevo trabajo, liberado del peso de las expectativas familiares. Usé el condominio de Gold Coast como garantía para un préstamo cuidadosamente estructurado a la empresa, con protecciones legales tan férreas que el señor Davis prácticamente ronroneó de satisfacción. El negocio, bajo gestión profesional, comenzó a estabilizarse. 3 meses después, Eleanor me ofreció su disculpa. Fue rígida e incómoda, pero fue real. Con ella vino una ofrenda de paz, la escritura de una pequeña y encantadora cabaña de playa en el lago Michigan que había pertenecido a su abuela. Me la dejó a mí, para que la pasara cuando fuera el momento adecuado, explicó Eleanor. No debe formar parte de ningún fideicomiso. Es solo para ti, Ethan. Un año después del día en que el notario vino a nuestra puerta, Ethan y yo estábamos sentados en el porche de esa cabaña, viendo la puesta de sol pintar el lago en tonos de naranja y rosa. Los cambios habían sido sísmicos. Su padre estaba sobrio. Su madre estaba en terapia. Nuestro matrimonio, forjado en el fuego, era más fuerte de lo que jamás podría haber imaginado. Tu abuela estaría orgullosa, dijo Ethan, acercándome a él. Creo que sí, respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. Ella me dio independencia económica. Pero tú, Ethan, me ayudaste a encontrar la independencia emocional. Y juntos, le enseñamos a tu familia que las dos no son mutuamente excluyentes. Tenía mis propias noticias esa noche. Estaba embarazada. Mientras comenzábamos a soñar con el futuro de nuestro hijo, hablamos de las lecciones que le enseñaríamos. Le enseñaríamos el valor de $1, pero también el valor de un límite. Le enseñaríamos que la verdadera seguridad no proviene de controlar a los demás, sino de construir una vida de confianza y respeto mutuo. Los 3 apartamentos eran mi herencia, sí. Pero la sabiduría que la abuela June me había transmitido, el coraje para proteger lo que es tuyo, la fuerza para definir tus propios términos y la gracia para construir una sociedad sobre una base de iguales, esa era la verdadera fortuna. Era un legado no de propiedades, sino de poder. Y era uno que ahora estábamos listos para transmitir.